Esfuérzate en la gracia, parte 2. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Esto es algo que he estado meditando y a veces podríamos preguntarnos por qué tenemos que esforzarnos en la gracia, porque a veces tenemos entendido de que en la gracia nosotros descansamos, está bien, no hay nada de malo en ello, de que todo lo obtenemos por gracia a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, y caminamos en esa verdad, lo creemos y lo vivimos, y descansamos en el poder, en la gracia de nuestro Señor. Pero aquí Pablo le dice, esfuérzate en la gracia. Y precisamente yo entiendo lo que Pablo le está hablando a Timoteo, porque Timoteo, como estábamos meditando la semana pasada, es un obrero de Dios, un pastor de la iglesia de Éfeso, y como en toda congregación, en toda iglesia, siempre hay situaciones, siempre hay disensiones, falsos maestros, falsos profetas, especialmente en aquellos tiempos, porque acordémonos que la iglesia estaba recién empezando en aquellos tiempos y especialmente viniendo hombres que creyendo tener la verdad, empiezan a predicar, especialmente los judaizers, no sé cómo se pronuncia eso en español, los judaicos, los judíos cristianos que vienen a traer enseñanza mezclado con la ley para que puedan la iglesia caminar. Pero son tiempos de transformación, son tiempos de crecimiento para la iglesia de Cristo, teniendo mucha oposición por parte de los judíos, especialmente de los judíos, muy celosos de su religión. Entonces Pablo exhorta a Timoteo para que se esfuerce en la gracia. Se refiere en la gracia en lo que Pablo le está entregando, en lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, de que ahora Timoteo es el conocedor de la verdad. Más adelante Pablo lo dice en mi evangelio. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero tengamos entendido de que estas palabras de Pablo es para un pastor, para un líder. Y yo siento pues de que cada uno de nosotros somos líderes dentro del cuerpo de Cristo. A pesar de que somos parte de la congregación, estamos conociendo la verdad, estamos conociendo la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por conocer esta verdad, por conocer la gracia y lo que hizo nuestro Señor para nosotros, de que nos esforcemos no en caminar como cristianos, porque el caminar como cristianos es creer la palabra, es creer lo que Dios ha hecho por nosotros, y basado en que nosotros creemos en la obra de nuestro Señor, ponemos en práctica lo que creemos y vivimos de acuerdo a lo que creemos. Y eso es importante tenerlo presente, porque nuestra vida tiene que reflejar lo que creemos. Entonces, Pablo le está pidiendo a Timoteo de que se esfuerce en esta revelación del conocimiento de la palabra y lo que lo estás viviendo ahora. Que no nos esforcemos en tratar de ser cristianos y ser un buen ejemplo. No, se está refiriendo, Pablo, esfuérzate en la gracia, en llevar este evangelio y vivirla, porque tú ya recibiste toda la herencia, ya recibiste toda esta revelación. Entonces, proclama, demuestra con tu vida quién eres. Porque el concepto es de que, hermanos, que se trata, esto es lo que estaba tratando de ¿cómo se llama?, de aclarar la semana pasada. Y yo le voy a decir, yo me escucho mis audios, ¿okay? Yo me escucho mis prédicas, así que antes, como lo he dicho varias veces, antes no me gustaba escucharme a mí mismo. No me gustaba escucharme porque dice, ¿quién es ese? ¿Qué está hablando? Así que no
Personalmente no me gustaba antes, pero ahora sí me gusta. Ahora sí me gusta escuchar a mí mismo. Y me escucho y yo me doy cuenta mismo de lo que estoy diciendo. Y es increíble cómo a pesar de que yo me escucho a mí mismo, el Señor me habla a través de lo que estoy explicando. ¿Cómo puede ser tan interesante ¿cómo se llama? La obra del Señor, la obra del Espíritu Santo. Esforzarnos, de que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esforzarme para mí, para que quede esto claro, porque me gustaría después de que esto quedara claro. Esforzarme para mí en la gracia de Dios no es esforzarme en tratar de vivir como cristiano. Yo ya entiendo quién soy, yo ya entiendo la obra que ha hecho Dios en la cruz por mí, yo ya entiendo el significado de la obra redentora y yo sé quién soy. Yo no me estoy esforzando en tratar de vivir una vida como cristiano. Yo ya sé quién soy yo. Lo que Pablo se está refiriendo acá, esfuérzate en representar, en vivir y manifestar lo que tú ya eres. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando bastante de esto, de que esto es lo que yo era antes de la cruz y esto es lo que yo era después de la cruz? Muchos hermanos se esfuerzan en tratar de vivir una vida cristiana sin ver la obra que Cristo ha hecho en la cruz. O sea, estas son las dos perspectivas, si podría tal vez explicarle de esta forma. La cruz está aquí en el medio. Ok, voy a poner la cruz aquí en el medio, para ilustrar más. A ver si enseñamos un poco en esta mañana. Muchas personas, muchos hermanos en Cristo, caminan o pastores predican, ya cristianos, predican algo, y eso es lo que estamos leyendo en este momento, y da la impresión que dijera Pablo esto, pero no. Muchos predican de caminar como cristianos mirando a la cruz sin darse cuenta de lo que Cristo ya ha hecho. O sea, son de Cristo, son cristianos y están tratando de vivir esta nueva vida en Cristo sin observar la obra redentora de nuestro Señor Jesús, sin darse cuenta de lo que Cristo ya ha hecho. Entonces están tratando de llevar el Evangelio en su propio conocimiento, en su propio esfuerzo, esforzándose, dando el ejemplo de cristiano, lo que es ser cristiano. Muchos la mayoría en el cuerpo de Cristo viven en esta posición antes de la cruz, a pesar que saben de que sus pecados ya les han sido perdonados. Pero están viviendo antes de la cruz. Y muchos predicadores, escuchen, muchos predicadores enseñan mirando a la cruz, en expectativa a lo que Cristo ya ha hecho para que nosotros podamos llegar ahí. En vez de decir de que la obra ya ha sido hecha en mí y yo ahora estoy caminando en esta nueva vida en Cristo, entonces mi caminar ahora es en gozo, en paz, descansando en la obra de nuestro Señor. Pero cuando Pablo dice esfuérzate, no se está refiriendo de que te esfuerces a vivir y ser un ejemplo como cristiano. Ya lo eres, tú ya lo eres. El Señor ya ha hecho la obra en uno. Pero ahora tú tienes que esforzarte en el sentido de que tienes que llevar y mostrar el Evangelio a otros para que otros puedan tener también la misma oportunidad que nosotros hemos tenido y puedan caminar esta vida, no esta. Puedan caminar libres de todo obstáculo, libres de tratar de ser un ejemplo, cuando en realidad la obra de nuestro Señor Jesucristo ya ha provisto para que nosotros seamos un buen ejemplo. La situación es de que por la gracia de Dios, todo hermano y hermana que ha nacido de nuevo, están espiritualmente en esta posición.
son una nueva creación, pero el problema es de porque no han sido enseñados, todavía siguen batallando en esta área y están tratando de vivir y dar un buen testimonio como cristianos. Están tratando de ser cristianos a través de su ejemplo, sin darse cuenta que ya son cristianos a través de la obra redentora de Cristo. Entonces Pablo lo que está diciendo a Timoteo, dice, esfuérzate en la gracia de Dios, en la gracia que ya hemos recibido nosotros como hijos de Dios y caminar esta vida. ¿Me entienden? Entonces Pablo le dice eso a Timoteo. Entonces ahora Pablo le da 3 ejemplos a Timoteo. Primeramente le dice que sea como un buen soldado de Cristo. También le dice que sea como un atleta y le dice que sea como un labrador. 3 ejemplos bien interesantes porque eso es lo que trata de ilustrar Pablo a Timoteo. Escuchen, lean el versículo 7. Vamos a ir nuevamente al versículo desde el comienzo, pero leamos el versículo 7 y lo que le dice. Dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que ya le ha dicho, Pablo le ha dicho ya a Timoteo en los anteriores versículos. Entonces, empezando ahora, en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se dan cuenta? Está Pablo exhortando a Timoteo para que enseñe estos a otros de lo que Pablo ya ha venido proclamando y enseñando, dice, en presencia de muchos, como muchos testigos. O sea, le está encomendando a Timoteo de que enseñe lo mismo a otros hombres que son fieles, para que puedan vivir y conocer la gracia de Dios. La obra redentora. Acordémonos, y esto lo dije yo la semana pasada y lo enfaticé bastante y lo voy a decir nuevamente, de que siempre cuando leamos la palabra de Dios, leamos el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y cuando lo apliquemos a nuestras vidas, siempre lo apliquemos cuando estamos de este lado de la cruz. Después de la obra redentora, quien yo soy ahora. Si no hacemos eso, vamos a estar tratando de hacer algo que Jesús ya lo hizo. Y no tomamos en cuenta la obra, no tomamos en cuenta la obra redentora de nuestro Señor. O sea, siempre desde este punto de vista, porque ahora somos ya nuevas criaturas en Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Encarga a otros lo que me has oído, dice, a hablar entre muchos testigos. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado, ¿ok? Pablo le exhorta y le dice, somos soldados, y al hablarle a Timoteo, entonces nosotros también somos soldados en realidad. Somos hijos de Dios, somos santificados, como dije la semana pasada. Somos una nueva criatura, una nueva creación, pero también somos soldados de Cristo. Porque dice, no luchamos contra carne ni sangre, pero contra huestes espirituales en las regiones celestes. O sea, estamos en medio de una lucha espiritual. No contra seres humanos, pero contra huestes espirituales en las regiones celestes. Se refiere en el mundo espiritual. Tenemos esta lucha, pero sabemos de que nosotros estamos del lado que ya hemos ganado juntamente con Cristo. Entonces, en nuestro diario caminar, vamos a tener esta lucha.
esta lucha espiritual que muchas veces se va a manifestar a través de personas, a través de circunstancias. Entonces, como dice el Señor en su palabra, en este mundo pues tendréis tribulación, pero regocijaos porque yo he vencido al mundo. O sea, que en este mundo en realidad vamos a tener tribulación, vamos a tener adversidades, especialmente si estamos proclamando esta verdad, la gracia de Dios. Estamos proclamando por fe lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y cuando usted se plante en esta obra redentora y quienes somos ahora, usted va a recibir bastante oposición, no solamente de personas que no conocen a Cristo, pero personas que conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque van a estar en esta posición lidiando con muchas cosas en su vida y uno va a estar en esta posición y decir, bueno, ahora yo soy una nueva criatura y vamos a recibir bastante oposición por parte de hermanos. Y es triste decirlo, porque existe eso. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de lo que se les ha enseñado, de lo que todavía no ven lo que estamos enseñando ahora. Y esa es la verdad. Entonces, pero no solamente vamos a sufrir penalidades, como dice acá. Penalidades se refiere a adversidades, pruebas y tribulación por parte de personas, hermanos, pero también por parte de poderes del enemigo a través de personas. No quiero decir a través de hermanos, porque muchas veces el enemigo utiliza hermanos que están bien arraigados pues, en una enseñanza tradicional y no ven lo que Cristo ha hecho en la cruz. Entonces, vamos a sufrir penalidad como buen soldado. O sea, somos buenos soldados. ¿Y qué es lo que hace el soldado? ¿Qué es lo que hace? Continúa adelante. Persevera adelante. Porque estamos en esa lucha espiritual. Como buen soldado, tenemos que seguir adelante. Pablo lo pasó, Pablo lo está pasando, lo dice más abajo, y ahora le encomienda a Timoteo que haga lo mismo. Dice el versículo 3 nuevamente, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, cuando nosotros somos soldados militantes, no estamos dormidos. A donde vamos, no solamente les hablamos de Cristo, pero también le demostramos con nuestras vidas quiénes son. ¿Por qué? Porque conocemos pues esta obra. ¿Me entienden? O sea que ya sabemos quiénes somos. Entonces, no nos enredamos con cosas de la vida. ¿A qué se refiere? A veces cuando no tenemos esta convicción, a veces nos enredamos en muchas otras cosas triviales de la vida. No quiero entrar en detalle ahí, porque yo creo que cada uno tiene diversidad pues, de trasfondo, con cómo vivimos, pero a veces uno se enreda en muchas cosas de la vida y parece de que no hemos salido del mundo. Y cuando nos envolvemos en muchas cosas triviales de la vida, nos enredamos en la misma tipo de vida que teníamos antes de venir a Cristo, pues ahora como soldados somos inefectivos en esa área. Y por lo tanto somos más vulnerables a ser tentado y caer, a pesar que tenemos esta revelación. Entonces, la palabra santificado, la palabra santificación significa vivir apartado para Dios. Y eso no quiere decir que estamos, ¿cómo se llama? Abandonamos a nuestros familiares y no me refiero, pero me refiero en mi comunión con el Señor. Y a medida que vamos creciendo, yo le voy a decir de mi experiencia, y cuando uno toma conciencia de esto, ¿cuántos de nosotros podemos darnos cuenta
por ejemplo, antes que yo venir, déjame contarle algo bien pequeño. Antes de que yo venga a los caminos de Dios, yo tengo todavía está un vecino que vive al frente de mi casa, que es, él es español, o era español, con su esposa casado con una alemana, que todavía está viviendo ahí. Muy, muy linda la vecina, muy buenas personas. Pero en aquel tiempo, antes de que yo conozca a Cristo, conocí a este vecino y nos hicimos bien amigos. Y era español y le gustaba tomar, le gustaba fumar. Y yo, como no conocía a Cristo, también estaba en esa misma cosa. Y por años, hasta antes de que, no por muchos años, tal vez por 4 años, frecuentaba bastante con él, tomábamos juntos, nos íbamos a sentar a la puerta de su casa, él venía a sentar a la puerta de mi casa, tomábamos, fumamos y, ¿me entiende? Ese tipo de vida. Llego a los caminos de Dios, y yo corto totalmente con eso. Corto totalmente, no con la amistad, pero con ese tipo de vida. No por tratar de esforzarme y decir, no, ahora eso yo las cosas ya no lo hago. Simplemente yo no esforcé y no luché para salir de eso, simplemente el Señor me lo quitó. Yo ya no sentía la necesidad ni el deseo de estar tomando, estar fumando y participar pues de las conversaciones que yo tenía con mi vecino. Fue de la noche a la mañana. Y como este amigo, había muchos otros amigos. Yo no era mucho de parrandas y todas esas cosas, pero tenía mis amistades, tomaba y fumaba todo esto. Pero llegué a los caminos de Dios y eso terminó para mí, no pero porque yo me esforzaba, sino porque Dios puso en mí y yo solo, sin conocer lo que estaba haciendo. Eso es lo que significa, me aparté de ese tipo de vida. Y esa palabra apartarse para Dios es santificar, santificación, o santo es apartados para Dios. Y eso es lo que tal vez en los monasterios se trata de imitar, de seguir. Cuando se crean, por ejemplo, monasterios y los monjes y las monjas se van a lugares bien retirados, afuera del mundo, para que no sufran tentación ni caigan en pecado. Pero eso como un principio físico está mal, pero es un principio espiritual que uno lo lleva adentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo en ese tiempo me aparté no por propia convicción, sino por convicción espiritual del Espíritu Santo Dios me puso eso y yo me aparté de eso. Ahora, yo les digo, si yo hubiese continuado con ese tipo de vida, ahora que estoy en Cristo, yo estuviera todavía bien atrasado en mi caminar después de, imagínense, si yo hubiese continuado con eso después de 30 años, hubiese sido pues un soldado de Cristo, pero que esté envuelto en las cosas triviales, en las cosas de la vida, enredado en muchas cosas, y el cual me hace inefectivo en el reino de Dios o en el ejército de Cristo como un soldado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en mi vida? No es que yo lo hice, sino Dios lo hizo en mí. Me aparté de eso y empecé a crecer. ¿Por qué? Porque esta hambre y este deseo de conocer a Dios había en uno. Entonces yo no podía y no quería tampoco envolverme en eso, porque ahora conocí algo mejor y empecé a crecer en la palabra. Y como he dicho anteriormente, mi esposa y yo y mis hijos en aquel tiempo, cuando estaban pequeños, todos servíamos a Dios. De lleno, servíamos a Dios y atendíamos a los servicios, hacíamos todo lo que realmente un buen cristiano debe hacer. O sea que no nos envolvíamos en ese estilo de vida que teníamos antes y por lo tanto empezamos a crecer. Y les digo de que
Yo me aparté personalmente de ese tipo, ya dejé de fumar, dejé de tomar. No es porque yo me esforzaba, sino porque Dios hizo esa obra en mí. Y hace cuestión de 7 años atrás ya, yo creo que tal vez un poco más, enterré o hice el servicio a mi vecino. Este vecino siguió tomando, siguió fumando, de la misma forma como cuando yo lo conocí. Inclusive cuando a los años que yo ya no frecuentaba con él y no tomaba y no fumaba, no hacía nada, él venía y tocaba la puerta de mi casa. Venía con 2 botellas de cerveza. Una botella para él y otra para mí. Y yo le invitaba a la casa. Dice, pasa, José, pasa. Y lo hacía sentar, pero yo estaba tocando la guitarra en mi sala, estaba tocando, alabando al Señor en mi sala. Entonces él se sentaba a mi costado y me miraba así, ¿me entiendes? Estaba borracho porque este amigo, pues, había pocos días que estaba sobrio. Él vivía más con el alcohol que sano. Entonces yo recibía la botella y lo ponía en el suelo. Y me dice, pero toma. No, está bien, le digo, yo ya no tomo. Entonces yo empezaba a alabar al Señor ahí, con él al frente. Entonces él me dice, no empujes, no le empujes, dice, no le empujes. Él era bien religioso, bien católico. Y hace 7 años atrás hice el servicio fúnebre de él, porque él siguió fumando, siguió tomando, le dio cáncer al hígado. Y su esposa viene a pedir y me dice, César, ¿podrías tú, por favor, hacer el servicio de mi esposo? Sí, le digo, entiendo. Fue triste ver de que empezamos juntos y ahora estoy haciendo el servicio fúnebre. Y éramos de la misma edad. Tal vez si hubiese continuado con él, de repente hubiese tenido el mismo final. ¿Me entienden? O sea, yo no me enredé en las mismas. Eso es lo que dice Pablo, le está diciendo a Timoteo, no te enredes. Un soldado dice, no se enreda en las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque nos hace inefectivo. No vamos a ver realmente y no nos da la oportunidad. Miren, si el Señor no hubiese puesto esto en mí y yo entiendo ahora las cosas, y lo que Dios ha hecho a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi esposa y en mí, por la gracia de Dios y por su misericordia y por su amor, yo diría de que hay miles de personas que conocen a Cristo por esta obra que Él ha hecho en nosotros. Si me hubiese enredado en esas cosas triviales y esas cosas del mundo otra vez, no hubiese podido ser efectivo. No hubiese podido ver lo que está ocurriendo ahora. No hubiese podido ver la cantidad de gente, y miles tal vez, a través de los audios, de que han llegado a los caminos de Dios. Y el Señor me ha dado la oportunidad y el privilegio de llevar a muchísima gente a conocer a Cristo y enseñarles la palabra. Y ellos a su misma vez hacen lo mismo con otros. Imagínense si yo me hubiese detenido ahí con mi amigo a recibir la salvación y me hubiese enredado con eso, no hubiese visto lo que estoy viendo ahora. Y yo doy gracias a Dios de que el Señor no me forzó, puso ese deseo en mi corazón, en nuestro corazón, y nosotros continuamos con esa vida hasta el día de hoy. No hemos mirado atrás, seguimos adelante. A pesar de que no todas las cosas salen como uno lo desearía, pero uno persevera y persevera. ¿Por qué? Porque el Señor, hay una palabra dice en inglés que lo dice el soldado dice que no se envuelve en las cosas triviales a fin de agradar a aquel que lo llamó. En inglés se dice enlisted. Usted ha sido llamado para ser un soldado de Cristo. Y eso no se está refiriendo solamente a pastores, se está refiriendo a cada uno de nosotros. Nos ha llamado.
hemos sido enlisted para el ejército de Cristo. Ahora, yo le voy a decir, hay personas allí afuera que yo personalmente no puedo tener contacto y no puedo llevar a Cristo, pero ustedes sí. Ustedes sí. Cada uno y todos los que están escuchando tienen la oportunidad, la bendición de hablar, así como yo tuve la oportunidad de hablar a este amigo, a mi vecino. Yo le hablé muchas veces acerca de Cristo, pero él no quería saber absolutamente nada. Lo rechazó totalmente. Muy religioso, sí, católico, bien religioso, pero lo rechazaba totalmente. Y él a finales murió así. Hubiese sido lindo ver que llegue a Cristo, pero no. Pero nosotros, ¿me entiende? Yo no tengo la oportunidad que cada uno de ustedes y lo que están escuchando, lo que están viendo por el audio, por el vídeo, tienen la oportunidad de llegar a aquellas personas que uno no puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser soldados de Cristo. Usted es un soldado a donde usted está yendo. Usted no se envuelve más en las cosas triviales de la vida, en esa clase de vida que usted tenía antes. Eso no quiere decir de que usted va a echar por la ventana. Tal vez al comienzo, como mi experiencia fue, yo en realidad corté totalmente. No es por el amor de Dios que había en mí, porque yo quería concentrarme en lo que estaba siguiendo. Pero luego, después, uno tiene que estar en contacto con el mundo para poder llevar estas buenas nuevas a personas que no conocen. El problema que podemos caer es que nos podemos apartar tanto que realmente estuviéramos como en un monasterio alejado en un desierto donde no conoce el mundo y no pasa nada. Y eso no es saludable tampoco. Tenemos que estar en medio. Dice que somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que compartir y tenemos que estar con las personas que no conocen a Cristo, pero esto no nos lleva a que nosotros nos enredemos con ese tipo de vida que nosotros teníamos antes. No podemos. Y yo le voy a decir, no podemos en el sentido de que no lo sentimos en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha cambiado, sabemos quiénes somos. Entonces, para ser efectivos en este ejército de Cristo, tenemos que tener presente que somos soldados y no podemos enredarnos en las cosas triviales de la vida. El otro que está hablando Pablo a Timoteo está en el versículo 5. Y también dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También somos atletas. Somos atletas. Dice que no lucha a no ser que luche legítimamente, de acuerdo a las reglas. Una lucha, un atleta, está hablando Pablo de un atleta ¿cómo se llama? De la lucha libre, no sé si entienden, la lucha libre, de wrestling, human wrestling. O sea, de que para ganar el premio en una competencia hay reglas. O sea que yo no entiendo esa lucha, nunca he practicado, así que tienen que haber reglas, porque yo no sé cuándo gana el que gana. Hay su reglamento, o sea que todo deporte tiene su reglamento. Entonces Pablo dice de que todo, ¿cómo se llama? Atleta no es coronado a no ser que luche de acuerdo a los reglamentos o legítimamente. Entonces eso nos habla a nosotros también de que conocemos la palabra de Dios, conocemos quiénes somos en Cristo y sabemos quiénes somos ahora con esta revelación que conocemos que somos hijos de Dios, que sabemos cuál es nuestro caminar y quiénes somos ahora. No podemos avanzar, no podemos hablarles a otros si nosotros no estamos viviendo esta palabra. Eso es lo que dice la siguiente. Y la situación es, esto puede significar tal vez, o uno lo puede interpretar como
palabra de condenación, no es palabra de condenación. Mire, leamos el siguiente versículo porque hablan lo mismo. En el versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí la Reina Valera lo traduce de una forma diferente que al New King James. Pero al final viene a significar lo mismo. El New King James lo traduce de esta forma. Dice, el labrador debe ser el primero en participar de los frutos. El labrador debe ser el primero en participar de los frutos. ¿Qué está hablando? Está hablando, algunos de ustedes saben que yo tengo algunas frutas en mi casa, en mi jardín. Tengo limones, tenía moras, ya lo corté el árbol de moras porque no estaba yendo bien. Tengo plums, ciruelas, tengo cherries, tengo bastantes cherries en este año. Tengo higos. El labrador, en cierta forma soy un labrador porque, mire, si yo no cuido estas plantas, si yo no las cuido, vienen las pestes como en este momento, es el tiempo especialmente los limones. Mis limones, ayer que estaba viendo, había muchos de estos insectos grandes que le chupan todas las vitaminas a los retoñitos. Se agarran en los limones, en los cogollitos tiernos, se agarra este bicho y se los chupa la savia que llega a estos retoños, entonces muere. Entonces yo compraba un insecticida para matarlos y en realidad los mata, pero es caro. Estoy labrando mis plantas. Este es el labrador. Ahora, dice esta palabra, dice que el labrador debe ser el primero en participar de los frutos. Cuando estoy labrando, entonces yo voy a participar, ahora que yo estoy cuidando de mis frutos, soy el primero en disfrutar de los frutos. Entonces, como hay bastantes, entonces ahora puedo dar a otros, pero yo soy el primero en participar porque lo estoy cuidando para mí. O sea que yo estoy disfrutando de lo que yo estoy labrando, de lo que estoy cuidando. O sea que yo estoy viviendo, disfrutando de estos frutos que lo que he estado labrando y cuidando me da. Ahora Pablo dice, en el Reina Valera dice, Reina Valera lo pone de esta forma, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Claro, debe trabajar, o sea, tiene que trabajar primero para que disfrute del fruto. Pero New King James dice de que el labrador es el primero en participar de los frutos de lo que ha labrado. Entonces lo que está diciendo Pablo es de que nosotros ahora, estamos viviendo y disfrutando de esta obra redentora de nuestro Señor Jesús, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y nosotros ahora somos participantes de la obra redentora. Nosotros vemos el resultado, estamos disfrutando de este fruto de la obra que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros. Y nosotros ahora lo estamos viviendo. Lo que significa, lo que está diciendo Pablo, le dice a Timoteo, le dice, Timoteo, tú que eres un buen soldado, eres un atleta que está peleando de acuerdo a las reglas, eres un soldado que no te enredas en las cosas de la vida, eres un labrador que has trabajado y sigues trabajando. Ahora dice, tú no puedes, dice, tú tienes que disfrutar de lo que has labrado, mejor dicho, disfrutar de la obra redentora, de la obra que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Entonces le dice, tú ahora anda y lleva esta palabra, pero tú la llevas esta palabra porque ya lo estás viviendo, lo estás disfrutando, lo estás proclamando. Eres un testimonio de lo que Cristo ha hecho en la cruz.
¿Me entienden? ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, le está diciendo a Pablo, le está diciendo a Timoteo, le dice, anda porque tú ya eres el producto, tú ya eres el fruto de la obra que Cristo ha hecho. Eres un soldado que no se enreda en las cosas triviales. Eres un atleta que has peleado de acuerdo a las reglas. Ahora eres un buen soldado, eres un buen labrador, eres un buen atleta. Ahora muestra al mundo lo que es vivir en esta nueva vida con Cristo y enseña a otros para que aprendan lo mismo y ellos hagan lo mismo con otros. Entonces, estamos viviendo, mis hermanos, ahora en esta nueva vida con Cristo, pero no solamente de boca, pero lo vivimos, pero lo proclamamos porque lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la obra ya ha sido hecha en nosotros. No estamos tratando de vivirla. No estamos tratando de esforzarnos en tratar de vivir como cristianos. Ya la obra ha sido hecha y ahora estamos disfrutando lo que Cristo ha hecho en nosotros y estamos caminando y la gente no solamente nos escucha, pero también nos ve quienes somos como hijos de Dios. Y las personas que nos ven van a decir, mire, yo quiero eso lo que tiene. Yo quiero lo que tiene aquel hombre. Yo quiero lo que tiene Rubén. Mira, Rubén está trabajando duro. Levanta cosas y hace puertas y hace... Yo quiero lo que tiene ese hombre. Parece que nada lo mueve a ese. ¿Me entiende? Yo quiero tener lo que tiene Mariano. ¿Me entiende? Entonces hay hermanos, hay personas que no solamente lo proclamamos con nuestra boca, pero lo vivimos en nuestro diario vivir. Y eso es lo que Pablo les está encomendando, le encomienda a Timoteo. Porque tú ya eres el producto. Tú ya eres un soldado, eres un atleta, eres un labrador. Ya la obra completa está hecha en ti. Ahora sigue adelante. No he avanzado mucho tampoco. Anyway, sí, continuamos. Entonces por ello que dice en el versículo 7, considera lo que digo. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿En todo en qué? En estas tres áreas que Pablo le ha dicho a Timoteo, de que eres un soldado, eres un atleta, eres un labrador. Que el Señor te dé entendimiento. Y eso es lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Eso es lo que dice Pablo, conforme a mi evangelio. Es el evangelio no en el sentido de que es que Pablo ha tenido que padecer y sufrir, no, es Cristo quien hizo toda la obra, pero es el evangelio, las buenas nuevas que Pablo está predicando y enseñando. Es esta obra redentora, esta revelación que estamos conociendo y que conocemos, es que Pablo dice, de acuerdo a mi evangelio. Porque no hay otro evangelista como este hermano que ha recibido esta revelación. Versículo 9, en la cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo sufrió penalidades, Pablo sufrió persecuciones. En el libro de Corintios, 2 de Corintios, él habla todas las cosas que le pasó a él. Dice, por tres veces él fue apedreado. Y yo pienso de que en una vez él murió. Yo pienso de que él ha muerto 2 veces, pero fue resucitado. Esta es mi opinión, porque de acuerdo como leo, dice que en una oportunidad lo apedrearon tanto y lo sacaron afuera de la ciudad. Creo que fue en Éfeso. Lo sacaron afuera de la ciudad y los apóstoles y los hermanos, los discípulos en ese tiempo, dice que lo apedrearon y lo sacaron afuera de la ciudad. Y porque él se le veía, estaba como muerto. Entonces los discípulos vinieron y se pusieron alrededor de él. Y dice, y se levantó. Se levantó como si nada hubiese tenido y continuó predicando. Yo pienso de que él fue resucitado en aquella oportunidad. Y dice, y la palabra
no está presa. Pasó persecuciones, pasó tribulaciones, todas las cosas que Pablo pasó, pero dice la palabra no está presa. Y eso tiene que ser lo mismo con cada uno de nosotros, mis hermanos. A nosotros tal vez nos van a llamar estos fanáticos, nos van a llamar estos religiosos, estos religiosos fanáticos, nos van a llamar, nos van a insultar. Es muy posible, okay, aunque hasta ahora todavía a mí no me han dicho nada personalmente, en mi cara no me han dicho eso, pero es muy posible que me lo hayan dicho atrás, no lo sé. Pero sí vamos a recibir y nos van a calumniar, no sé si la palabra calumniar está apropiada, van a hablar de nosotros. Pero ¿sabe qué? Pero no interesa, porque la palabra no está presa. Lo que hablamos no va a regresar vacía. Lo mismo que dijo Isaías acerca de Dios, de que mi palabra, dice, no regresará a mí vacía. Lo que usted comparta con otros, téngalo por seguro, 100% seguro. Eso es lo que ha pasado conmigo muchas veces. De lo que me dijeron, yo no quería saber nada, pero poco a poco esa palabra estaba trabajando en mí y al final que tuvo que dar resultado. La palabra que usted hable a quien sea, usted que me está escuchando por la transmisión allá por YouTube, a la hermana Ingrid que nos está escuchando directo, las palabras que nosotros compartimos, por más insignificante que sea, están llegando a su espíritu y va a llegar un momento en que esa palabra va a dar fruto. Y el Señor lo está utilizando a usted como un canal para que su obra avance y crezca su reino. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. No menosprecie la poca palabra que usted pueda compartir. No solamente de su hablar, pero también de su vivir. Cómo usted demuestra la palabra. Quien usted ahora es la palabra hecho carne. Eso es lo lindo. Nosotros somos la palabra hecho carne. Así como Jesús se hizo carne, Dios hizo carne en Cristo. Nosotros ahora, la palabra se ha hecho carne, ahora la estamos viviendo como hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por tu palabra, mi Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante, Señor, que una espada de doble filo. Te damos gracias por cada hermano, cada hermana que escuche, Señor, esta palabra, esta prédica. Yo oro, mi Dios, en el nombre de Jesús, de que por tu Espíritu, Señor, tú cumplas en cada hermano y hermana lo que Cristo ya ha hecho en la cruz, en su obra redentora, y que lo pueda vivir, mi Dios, porque tu obra fue completa y perfecta. Y nosotros ahora podemos disfrutar a través de la fe en esa preciosa obra de nuestro Señor Jesús. Y que este mundo pueda conocerte, Señor, a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Thank you.